siervo, todos cuando nacemos de nuevo, pues el plan es que lleguemos a ser siervos del Señor, a que podamos nosotros servirle. Ya que le conocemos, nosotros necesitamos, el compromiso que hacemos, como le entregamos nuestra vida, es empezar a estudiar las Escrituras. Empezar a estudiar las Escrituras, nos bautizamos, empezamos nosotros también de alguna manera a discipularnos y empezamos a crecer en esa relación personal con el Señor. Hasta que llega el punto en que nosotros pues entendemos lo que es servir al Señor. Servirle primeramente en nuestro entorno familiar, en nuestro primer círculo, y después empezarlo a servir ya de otra manera, en otras instancias. Muchas veces, o la mayoría de las veces a través de la iglesia, en donde nosotros empezamos a servirlo a Él. Pero también sabemos que como siervos del Señor, pues a veces no se dan las cosas como nosotros pensamos o no las alcanzamos a comprender en toda su magnitud. Y el Señor ha establecido precisamente algunas promesas. Algunas promesas durante toda la Escritura vienen promesas para los hijos de Dios, vienen promesas para los siervos del Señor y particularmente en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver algunas escrituras que nos llevan precisamente a la promesa que hay para el siervo del Señor. Y esta promesa viene precisamente en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Un libro que fue escrito por Juan, el discípulo amado del Señor, cuando se encontraba preso en la isla de Patmos, ahí en el mar Egeo, y pues él ahí recibió la visión para escribir precisamente el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo primero, versículos del 1 al 3. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Apocalipsis, como sabemos, es el último libro de la Biblia. El primer libro es el de Génesis, donde se habla de los comienzos, y Apocalipsis es el libro de la gran culminación. Es el libro donde nosotros vemos cómo Dios finaliza el programa divino de redención y reivindica su santo nombre ante toda la creación. Entonces, vamos a leer el versículo 1 de capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros aquí vemos en esta oración inicial la revelación de Jesucristo. Aquí se establece el propósito precisamente del libro, de todo el libro de Apocalipsis, pero también debemos comprender que esta frase, la revelación de Jesucristo, nos lleva a pensar a Jesucristo como el revelador o a Jesucristo como la persona revelada. Pues bien, aquí lo que nosotros vemos es que cualquiera de las dos partes son correctas. El propósito del libro es mostrarle a los siervos, a todos los siervos del Señor, lo que pronto tendrá lugar, como dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces aquí lo que vemos es que Jesucristo es el revelador, pero Jesucristo también es revelado. Y a cada uno de nosotros, conforme vamos metiéndonos más a las Escrituras, conforme vamos entendiendo más lo que viene en los principios de la Biblia, Jesucristo se viene revelando a nuestra vida. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, y a lo mejor muchos, como fue mi caso, al principio lo recibe uno como algo, un beneficio adicional, donde dices, pues ya tengo aquí una póliza de garantía que si me muero me voy a ir al cielo. Y no piensa uno muchas veces más allá de eso. Sin embargo, pasamos por alto que el compromiso que nosotros hicimos con el Señor
Fue un compromiso donde le entregamos nuestra vida, le entregamos el corazón. Y el Señor es el dueño. Pero nosotros, en ese proceso de entender la revelación de Jesucristo en nosotros, pues pasamos por temporadas en donde no le entregamos completamente nuestra vida, no le entregamos completamente nuestro corazón. Y nosotros seguimos o queremos seguir gobernando nuestra vida, haciendo a un lado lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso muchas veces nos enfrentamos a situaciones o circunstancias que a veces no son agradables para nosotros, porque nosotros, en lugar de hacerle caso al Señor, en lugar de ponernos a su disposición, de recibir su instrucción, nosotros queremos aplicar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros deseos, nuestra voluntad finalmente, y dejamos a un lado lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, Jesucristo se viene revelando a nuestra vida conforme nosotros vamos adentrando en esa relación personal con el Señor, que es finalmente lo que Él nos pide, que lleguemos a tener una relación personal con Él, una relación tan profunda como la llegamos a tener con cualquiera de las personas con las que convivimos. Entonces, vemos que Jesús es tanto el revelador como el revelado. ¿Por qué? Porque esto implica que Jesucristo se tiene que estar revelando a nuestra propia vida. Y así nosotros llegamos primero a entender lo que es el bautismo, después llegamos a entender lo que era la salvación, llegamos a entender cada una de las ordenanzas que Cristo ha establecido por medio de la palabra, y donde nosotros tenemos que dar cumplimiento a cada una de ellas para seguir creciendo espiritualmente. Lo que el Señor quiere de nosotros es que ese crecimiento espiritual nos lleve, por un lado, a confiar más en Él porque lo conocemos más, pero también a que nuestra fe se siga fortaleciendo, que no vivamos nosotros como en una montaña rusa, que a veces nos sentimos muy bien cuando las cosas están aparentemente saliendo bien, pero cuando las cosas no están bien, nosotros estamos al punto de la depresión. El Señor quiere que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra forma de llevar las cosas siempre sea en una tendencia hacia arriba, o estable, pero no que estemos subiendo y bajando, viene algo que no nos agrada, algo que pues nos lastima, sufrimos, lloramos y estamos al punto de la desesperación. El Señor quiere precisamente por eso que lo conozcamos más, para que nuestra confianza y nuestra dependencia estén en Él. Entonces, vemos cómo estos mensajes, todo lo que viene en el libro de Apocalipsis, bueno, al igual que en toda la Biblia, nos habla de que debemos tener nosotros un mayor conocimiento, una comprensión de lo que es Jesucristo. Un vistazo a su majestad, a su gloria, a su autoridad. Para nosotros debe ser un motivo de orgullo, un honor ser siervos de Jesucristo. Y este libro, precisamente el libro de Apocalipsis, está dedicado a los siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en los capítulos 2 y 3, habla también del mensaje que el Señor le dio a Juan para las 7 iglesias. 7 iglesias del Asia Menor, que en esa época pues eran las iglesias vigentes en esa región, y donde el Señor les dio ese mensaje a las iglesias. Y este mensaje no fue exclusivamente, no fue una parte, que fue lo que estaba sucediendo en esas iglesias en ese tiempo, pero también si nosotros estudiamos cada una de los mensajes, nos vamos a dar cuenta que eso sigue aplicando hasta nuestros días. Fue prácticamente el paso desde entonces hasta la fecha, el caminar de la iglesia de Dios. Entonces, vemos aquí cómo es una sola revelación la que nos da, la que busca el libro, que nosotros tengamos la revelación de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo es que su vida, su ministerio vino a salvarnos a nosotros del pecado? Nosotros nos debemos preguntar, ¿verdaderamente servimos al Señor? ¿De verdad servimos al Señor? Y no me refiero a las cosas que hacemos en la congregación, verdaderamente lo servimos en el ministerio principal que tenemos, por ejemplo, en casa. ¿Realmente somos siervos del Señor? ¿Realmente lo servimos como debemos servirlo, como dice la Escritura? ¿Realmente somos esos, como dice la Escritura, que le damos, nos piden agua, damos agua, piden pan, no, si les dan, ¿cómo no? Si les damos, también que nos piden la ropa, damos hasta la capa. Entonces,
¿verdaderamente somos esos siervos del Señor? Entonces, también lo que establece en esta primera parte dice las cosas que deben suceder pronto. Vemos cómo prácticamente las profecías empezaron a cumplirse una tras otra. Y se podría decir que todo, a términos del hombre, parece que son largos tiempos, pero nosotros vemos que para el Señor realmente el tiempo no tiene una medida. Para nosotros sí es una medida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, vivimos bajo programas, periodos de tiempo que marcamos generalmente un año, en donde nos vamos dando cuenta cómo la vida avanza. Pero para el Señor no hay una medida de tiempo. Entonces, las cosas vienen, se empezaron a cumplir poco después de que empezaron las profecías. Pero dice que todo esto sucederá en breve. Todo esto sucederá en breve, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, dice el Señor también, he aquí que yo vengo y vengo pronto, vengo rápido. Entonces, también nos habla y nos recalca precisamente la importancia de lo que es la fe y la santidad. Nosotros no podemos cumplir con nuestro deber como siervos si no estamos trabajando precisamente en la santidad. Y trabajar en la santidad no es que uno se aparte o exclusivamente ponga horarios, ponga reglas para tratar de ser santo. La santidad se va adquiriendo conforme nosotros vamos conociendo más a Dios. Porque en la medida en que lo vamos conociendo, nosotros vamos desechando las cosas que no operan en nuestra vida, que van en contra de lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros más conocemos al Señor, más aprendemos a confiar en Él. Nos damos cuenta verdaderamente de todo lo que ha hecho. A veces no valoramos todo lo que leemos en la Escritura, todo es verdad, y no valoramos todo lo que el Señor ha hecho a través de todos los tiempos, para poder confiar en Él a veces cosas que pues, son verdaderamente pequeñas. Entonces, aquí el diseño de este libro es mostrar las cosas que deben suceder. Y esto debemos tenerlo nosotros presente cada vez que lo estudiemos o lo escuchemos. También vemos, dice aquí, que y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El mensaje llegó precisamente al apóstol Juan por medio de un ángel. Juan fue un testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Y ahora era un testigo de todo lo que el ángel le estaba mostrando. Era un testigo tanto para dar testimonio de la palabra como de Jesús. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Nosotros como siervos tenemos que dar testimonio de la palabra del Señor. Si conocemos la palabra, y como decíamos ahorita, la recitación está de la Biblia, si nosotros pensamos lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo recibo la palabra de Dios. Yo la recibo y yo la practico. Yo la practico. Y la establezco precisamente en mi corazón y en mi mente para tratar de vivir como dice la palabra, como dice la Escritura. Entonces, aquí vemos cómo Juan dio testimonio de la palabra de Dios, pero también dio testimonio de Jesús. Él convivió con Jesús. Nosotros a Jesús lo conocemos a través de la Biblia, de la Escritura. Y también damos testimonio, ¿por qué? Porque la meta de cada uno de nosotros es llegar a ser como Él. Dice ahí el libro de Romanos que nosotros tenemos que llegar a ser precisamente semejantes a Él. Y esto solamente se logra cuando nosotros estamos estudiando, no leyendo, estudiando la Biblia. Cuando entendemos lo que dice la Escritura. Entonces, vemos cómo el mensaje llegó a Juan por medio de un ángel. Juan fue el testigo, dio testimonio tanto de la palabra de Dios como dio testimonio también de Jesús. Y ambas cosas son una forma de describir el Evangelio. Nosotros describimos el Evangelio cuando hablamos precisamente la palabra, cuando la vivimos, pero también hablamos del Evangelio cuando con nuestra propia vida hacemos lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, aquí en este libro se habla también de la promesa de una bendición. Y esta bendición es doble, ¿sí? Porque en el versículo 3 nos dice
bienaventurado el que lee. Bienaventurado es dichoso, feliz, contento. Una persona que puede sentirse plena. Dice, bienaventurado el que lee. Aquí hay una bendición para el que lee. Pero también dice, y los que oyen las palabras. O sea, no solamente el que está leyendo, sino los que están escuchando las palabras. En esa época, pues las escrituras se leían como cartas. Entonces se paraba una persona al frente y leía ante un público, leía el contenido de la carta. Entonces dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que escuchan también la palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. No solamente es leer, no solamente es escuchar, es guardar lo que nosotros estamos aprendiendo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que el guardar no es nada más escuchar y cerrar, ¿no? El guardar es precisamente que salga lo que estamos aprendiendo, que salga en el momento que lo necesitamos, pero que nuestra vida sea precisamente una vida en donde nosotros estemos manifestando lo que dice la Escritura. No solamente hablando, porque hablar pues es muy fácil, sino con nuestra conducta. Con nuestra conducta es donde verdaderamente se manifiesta el carácter de Cristo. ¿Sí? Podemos estar hablando muchas cosas de la Biblia y aquí yo creo que hay un cúmulo de experiencia, de sabios de la Escritura, de maestros de la Escritura, pero lo importante es que nuestra conducta hable precisamente de lo que el Señor dice. Entonces vemos que es una bendición doble, porque es bienaventurado para el que lee y bienaventurado para los que escuchan. Y también dice, también que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Nosotros debemos tener la palabra, almacenarla en nuestro corazón, pero no almacenarla para que se haga obsoleta, sino almacenarla como un sistema o un modelo de inventarios, ¿no? Hay un modelo de inventarios donde dice lo primero que entra es lo primero que sale. Tenerla dispuesta para estar hablando, estar viviendo la palabra de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros estemos enfrentando cada día. Entonces, esta bendición es doble, para el que habla, para el que lee, y también es una bendición para los que escuchan. Entonces, si nosotros leemos, nosotros estudiamos la Escritura, si nosotros escuchamos la Escritura, si nosotros guardamos la Escritura, nosotros podemos poner por obra la Escritura, poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sabemos que es un principio que a la obediencia siempre le acompaña la bendición. Y esto indica un cambio de conducta precisamente en la vida de la persona. Cuando dice las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Aquí vemos que debe haber una urgencia. Es una urgencia. No sabemos cuándo va a llegar ese día, cuándo va a empezar. Pero hay una urgencia con lo que está diciendo la Escritura. El tiempo está cerca. Y arriba dice, las cosas que deben suceder pronto. Hay una urgencia en nosotros para leer, escuchar y responder el mensaje. Responder el mensaje por medio de qué, de lo que estemos asimilando de la Escritura en nuestra vida. Por eso muchas personas que no se dan cuenta de la bendición que representa, dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Vemos que hay personas que tienen miedo a veces de tocar el tema de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque por otro lado también hay personas que desean saber todo lo que sea posible para poder comprender cuándo va a ser el día, cosa que está reservada exclusivamente para el Señor. Y rechazan, por lo tanto, el conocimiento, rechazan el meterse a las Escrituras. Hay personas que nada más están interesadas en saber cuándo. No les interesa nada más que saber cuándo. Quieren descubrir cuándo es el día. Y hay otras personas que tienen temor de meterse a estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí la Escritura no dice que va a ser bienaventurado el que no lee esta profecía. Dice bienaventurado el que lee.
¿no? Bienaventurado el que no escucha, bienaventurado los que oyen y guardan sus palabras. Entonces, vemos cómo así la vida de Cristo para nosotros ha sido más que una señal o una enseñanza. La vida de Jesucristo para nosotros ha sido una huella que ha marcado nuestro corazón, porque a través de eso nuestra vida ha cambiado. La vida de todos los que hemos tenido oportunidad de poder entender y poder recibir a Cristo, hemos tenido ese mensaje precisamente para cambiar. Vamos a Apocalipsis 1, versículos 8 y 9. Dice: yo soy el alfa y la omega. Aquí se refiere a Cristo. Cristo es el principio y es el final. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros no podemos tampoco encajonar el ministerio de Cristo en una sola etapa. Cristo es el que era, es el que es y es el que ha de venir. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Y el 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos cómo Juan se presenta como nuestro hermano, como copartícipe en esos momentos difíciles, en el momento en que estamos atravesando problemas. Y esto también nos hace reflexionar. A veces cuando nosotros enfrentamos alguna situación no agradable, no grata, cuando enfrentamos algún dolor, creemos que somos los únicos que estamos sufriendo en el mundo. Pero aquí Juan nos está diciendo que él también estaba sufriendo. Él también sufrió. Sin embargo, Juan lo que nos dice es que mientras nosotros seamos peregrinos en este mundo, en este mundo de pecado, pues estamos expuestos precisamente a las situaciones y circunstancias. Estamos expuestos también al dolor. La diferencia es que con Cristo nosotros tenemos armas para poder enfrentar las situaciones. Tenemos el discernimiento, tenemos la preparación precisamente para enfrentar las circunstancias. No estamos solos. Y vemos que también lo que Juan nos explica aquí es que el dolor muchas veces no es fruto de nuestras decisiones, no es fruto de que nos equivocamos, sino que también aquí lo que vemos, Juan no le había hecho daño a nadie, no se había portado mal con nadie, lo único que él había hecho era dar el testimonio de Jesucristo, dar el testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuál había sido su delito? Predicar. ¿Y por qué se encontraba abandonado en aquella isla solitaria? Por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que no solamente, repito, las decisiones equivocadas que tomamos nos llevan a veces a enfrentar cosas, sino también la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios también a veces nos puede ocasionar algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de problema. Pero recordemos que quien mora en nosotros es más grande de cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. Y a veces alguno podrá estar padeciendo por ser fiel a Dios, a lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos seguir y continuar, sin importar lo que tengamos que enfrentar. Dice que hablemos la palabra a todo tiempo. A todo tiempo se habla la palabra, dice Timoteo. Y Jesús ya había hecho una promesa ahí en Mateo 5, 10, del 10 al 12, Mateo 5, del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, Jesús ya había hecho una promesa, precisamente en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, donde dice, puede pasar todo eso, pero siéntanse bienaventurados. Siéntanse bienaventurados cuando por causa del Señor seamos perseguidos. Y ahora Juan, solo en la isla de Patmos, toma esta promesa para él y nos demuestra y lo transmite. Dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí, bueno, esa isla era una isla que se dedicaba precisamente como prisión, como las Islas Marías. Era una isla en el mar Egeo a donde mandaban, el Imperio Romano mandaba a todas las personas que el imperio consideraba que atentaban contra el honor y la buena voluntad del imperio. Juan tenía alrededor de 90 años y él estaba prisionero precisamente en la isla. Entonces, muchas personas hoy creyentes, muchas personas que creen en Jesucristo, que son salvos, que han recibido el plan de salvación, hoy sufren en el mundo, sufren persecución, ¿sí? Al igual que las personas en la época de Juan, muchas personas. Pero nosotros que vivimos de este lado de la tierra, no tenemos ese tipo de persecuciones. Aquí, gracias a Dios, no vivimos en lugares donde se asesine a las personas que prediquen el Evangelio. Sí. Pero nosotros somos más probados por el materialismo que por la persecución. Eso es peligroso, muy peligroso, porque el materialismo nos lleva precisamente a la rutina, a la costumbre, pero también nos lleva a la mediocridad espiritual. No somos perseguidos por los que piensan o profesan cosas contrarias a nosotros. Somos probados por el materialismo. Las cosas materiales nos llevan precisamente a hacernos rutinarios, pero también nos llevan a la mediocridad espiritual. Estamos más enfocados en las cosas materiales que en las cosas del espíritu. Y la palabra dice que nosotros debemos atender más las cosas del espíritu que las cosas de la carne. Entonces, podemos pasar por diferentes pruebas, a pesar de que no estamos siendo perseguidos, como eran perseguidos estos hombres en esa época, o como son perseguidos en otras partes del mundo. En Asia, por ejemplo, China, Siria, el Medio Oriente. Y nosotros, bueno, pues sufrimos porque tenemos problemas familiares, problemas de salud, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de relaciones, tenemos problemas en los estudios, tenemos problemas porque alguien nos ha calumniado a veces. Pero esa no es la persecución. Esa no es la persecución. Y nosotros a veces nos sentimos, pues, mal por todo esto. No valoramos el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, y también le damos más importancia a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Y es triste ver cómo en ocasiones la falta de una persecución externa nos lleva a una de conflictos internos. Mientras los que verdaderamente son perseguidos experimentan algo que a veces a nosotros nos falta, que es la humildad. Las personas perseguidas generalmente expresan humildad. Y las personas que creen en Jesucristo se humillan y están dispuestas a morir por causa de Jesucristo. Y a nosotros nos falta a veces ese toque de humildad. A veces no estamos dispuestos ni siquiera a sufrir una inyección, por decir, ¿sí? Y ellos están dispuestos a entregar su vida por Jesucristo. Entonces,
debemos nosotros también ser fieles a la voluntad de Dios. Y ser fieles a la voluntad de Dios puede acarrearnos problemas, pero no una persecución como la que viven en otros lugares del mundo. Lo que sí necesitamos es mostrar humildad como hijos de Dios. Y esto es, dice que cuando la iglesia era perseguida era cuando mostraba más unidad. ¿Sí? Nosotros, ahora para mostrar unidad, debemos ser una iglesia de hombres y mujeres de oración. Una iglesia de oración es una iglesia unida. Cuando hombres y mujeres de la congregación verdaderamente están involucrados en la oración. Eso es una prueba de unidad en la iglesia, la oración. Y todos debemos estar involucrados en la oración. Vamos a Apocalipsis, ahí en el capítulo 1, y vamos al versículo 10. Este versículo a mí me edifica mucho, porque dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día de reposo, el día del Señor. ¿Sí? Un día como hoy, aunque en algunas partes se habla de que el día de reposo es el sábado, pero el día de reposo. Y dice que Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba adorando al Señor. Y no lo estaba adorando como aquí nosotros, pues, lo adoramos. Porque no había guitarras, no había equipo electrónico, no había piano, no había nada. ¿Dónde está Juan? ¿Cómo? No estaba George. Dice que estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu es adorar al Señor. Él estaba buscando la presencia de Dios. Y mientras gozaba de esa comunión íntima con el Señor, en la adoración, vino la visión para él. Y aquí él nos dice que nosotros también podemos experimentar, pues a lo mejor visiones, pero todo surge ¿de qué? De la relación personal con el Señor, de una comunión íntima con el Señor, de ese tiempo de adoración. La adoración es, bueno, aquí lo de los instrumentos de la adoración en la iglesia es un complemento, es parte de lo que se utiliza precisamente para adorar al Señor. Pero la adoración es con nuestro corazón humillado, un corazón que verdaderamente ama al Señor y trata de vivir como el Señor dice. Esa es una prueba de adoración. Lo que dice la Escritura, ponerlo en nuestra vida, actuar como dice, esa es la verdadera adoración. Dice que Juan estaba en el Espíritu, él estaba adorando, estaba en relación íntima con el Señor, estaba en comunión. Y eso le trajo, el Señor le respondió por medio de la visión. Hay una escritura ahí en Isaías 58:13 que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, esto es, para no hacer tu capricho, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Sí? Aquí Isaías está dando precisamente parte de esa profecía, esa instrucción del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. O sea, no buscando tu propia conveniencia, no haciendo tu capricho, ni hablando tus propias palabras. O sea, que verdaderamente estés involucrado con el Señor, y con el Señor recibirás respuesta. Entonces,
aunque la adoración es una de las actividades principales, decimos o podemos decir que nosotros nos acercamos más a Dios cuando lo adoramos de forma en que nosotros manifestamos que solamente Él es digno. Él es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración. Él es lo más importante. ¿Sí? Es digno para nosotros, es el único. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos en el Espíritu, cuando estamos adorando, podemos experimentar un anticipo del cielo, así como lo hizo Juan. Y digo porque muchos confunden la adoración con la música. ¿Sí? Buscan un buen equipo de sonido, buscan buenos músicos, buenos instrumentos, que la adoración muchas veces se llega a convertir en la parte principal de la reunión. La adoración, la música, las coreografías, yo no digo que no sea bueno, pero la verdadera adoración es un corazón humillado, un corazón entregado al Señor. Esa es la verdadera adoración. Entonces, pues Juan no tenía nada de eso cuando adoraba al Señor en el Espíritu. Y tuvo la visión de ver la gloria del Señor. Entonces, igual la gente que está perseguida, pues hoy no tiene los instrumentos, no tiene las herramientas que a veces se busca para intentar adorar a Dios. Todo lo que es externo es un complemento. La adoración a Dios tiene que surgir de una persona, tiene que surgir del corazón de nosotros. Un corazón, repito, humillado, un corazón agradecido, un corazón que reconozca que solamente Dios es digno. Entonces, vemos cómo Juan, dentro de ese tiempo de adoración en el Señor, nos da el ejemplo que el Señor le respondió. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Apocalipsis, ahí en los versículos 12 y 13, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, aquí vemos esta escena que también está descrita en el libro de Daniel, cuando ve al Señor Jesús en su santuario para iniciar el juicio. Todos vamos a tener que llegar a enfrentar el juicio delante del Señor. Pero también nosotros debemos tener la seguridad de que tenemos un intercesor, que es Jesucristo. Ese intercesor aboga en favor de los que aceptaron su sacrificio. Él es el sumo sacerdote que camina en medio de los candeleros. Y los candeleros eran las 7 iglesias. Pero él como sacerdote, el sacerdote, parte de su función era precisamente tener los candeleros con el aceite suficiente para que alumbraran, que no dejaran de alumbrar. ¿Sí? Entonces los candeleros es el símbolo de las 7 iglesias. Cristo camina en medio de los candeleros. Pero aquí vemos también que la iglesia está formada por personas, por cristianos, por creyentes en Cristo, y cada uno de ustedes es parte de la iglesia de Dios. Dios desea moverse, caminar en la iglesia, caminar con su iglesia, caminar con nosotros, entre nosotros sus hijos, porque ese ha sido el deseo de Dios desde el Antiguo Testamento. Hay una escritura ahí en Levítico 26:12 que dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí lo que vemos es que el maravilloso cuidado de Dios para nuestra vida, que camina en medio de su iglesia.
en medio de sus hijos para que ningún cristiano muera en su experiencia espiritual, para que ninguno de nosotros dejemos de cumplir nuestra misión de alumbrar en medio de este mundo lleno de oscuridad. Que nosotros seamos esa luz de Cristo, que seamos la luz que llega a iluminar toda oscuridad. Pero primeramente nosotros debemos ser aplicadores de lo mismo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Si nosotros no tenemos esa confianza, ese interés por ser verdaderos siervos del Señor, por trabajar en el estudio de las Escrituras, por ser bienaventurados, nosotros constantemente estamos reiterando que necesitamos estudiar la Biblia. Podemos escuchar predicaciones, podemos escuchar pláticas, enseñanzas, estudios de personas, doctas, como digo, aquí hay mucha sabiduría, mucho conocimiento bíblico, pero uno personalmente tiene que buscar a Dios. El siervo tiene que acercarse a su amo, y nuestro amo es Jesucristo. Y la forma de acercarnos es por medio de la Escritura. Necesitamos estudiar la Escritura. Y aquí está la promesa del siervo. Bienaventurados, y viene en el último libro de la Biblia, viene en el libro de Apocalipsis. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, esta es la primera. ¿Sí? El siervo del Señor. La promesa para el siervo del Señor. La bendición que nosotros tenemos por estudiar las Escrituras. La bendición que tenemos por escuchar también las Escrituras. La bendición que tenemos por guardar las Escrituras. Y si guardamos las Escrituras, lo único que tenemos que ser es obedientes a las Escrituras para poder ser siervos, verdaderos siervos del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Y luego aquí dice, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El Señor quiere caminar en medio de nosotros. Quiere caminar con su iglesia, quiere caminar con sus hijos. Quiere que nosotros seamos esa luz, que cumplamos nuestra misión de alumbrar en medio de este mundo lleno de pecado. Este mundo lleno de problemas, este mundo lleno de tanta necesidad. ¿Vieron la tragedia que sucedió el viernes? ¿Sí? Con el tema ahora del combustible. Una cosa verdaderamente triste, dramática. Una tragedia. Mujeres, niños, niños que iban por un bien que hoy es escaso. Un bien que hoy es escaso. Entonces, pues van, pero no miden las consecuencias, o sea, la falta de Cristo en la vida de esas personas. ¿No? Y empezaron con 20 muertos, llevan como 70 muertos. ¿Sí? Triste, gente quemada, para identificarlos tocan y se hacen polvo. Entonces, hay mucha necesidad en el mundo, y cada uno de nosotros somos luz de Cristo. Hay mucha gente que necesita conocer a Cristo. Y nosotros tenemos esa misión por delante. Tenemos que cumplir como verdaderos siervos del Señor. Somos siervos del Señor y aquí también nos está diciendo que tenemos una bendición. Bienaventurado, feliz, pleno, contento, el que lee las Escrituras, el que estudia las Escrituras. Feliz, contento, bienaventurado, el que escucha las Escrituras, el que las guarda y el que es obediente.